¿Cuándo esa diversidad puede convertirse en un trastorno? Es importante que tomemos en cuenta que todos somos neurodivergentes, todos tenemos diferencias muy particulares que quizás en algunos momentos puede beneficiarnos, pero también puede perjudicar. ¿La neurodiversidad es una enfermedad? En lo absoluto no es una enfermedad, realmente la neurodiversidad, como bien hace referencia a la diferencia que tenemos todos en nuestro funcionamiento. ¿Cómo debe ser tratada esa neurodiversidad en la educación? Con respeto. La neurodiversidad es reconocido como la diferencia en el funcionamiento cognitivo de las personas. Tiene características, tipos y síntomas comunes, pero todos somos neurodivergentes. ¿Cuándo y por qué los especialistas hablan de un diagnóstico temprano del neurodesarrollo? Le hacemos esta pregunta al psicólogo José Daniel Chirino en este episodio de la Escuela Diversa, donde abordaremos este tema relacionado a las diferencias individuales en el funcionamiento neurocognitivo. ¿Por qué es necesario un diagnóstico temprano? Es importante ya que podemos anticiparnos un poco y hacer prevención de muchas situaciones o realidades que se puedan estar presentando en un futuro. Tenemos que revisar cada uno de los hitos del desarrollo porque podemos entonces encontrarnos con algunos déficits o bien algunas necesidades que pueda presentar el individuo a muy temprana edad. ¿Cuándo esa diversidad puede convertirse en un trastorno, en un problema del neurodesarrollo que invite a un diagnóstico temprano? Es importante que tomemos en cuenta que todos somos neurodivergentes, todos tenemos diferencias muy particulares que quizás en algunos momentos puede beneficiarnos, pero también puede perjudicar. Estas diferencias tenemos que verlo desde procesos atencionales, desde el mismo comportamiento, desde el mismo control de impulso. Cada diferencia que nos caracteriza nos permite tener un funcionamiento óptimo o bien en algún caso no tan óptimo, o sea, negativo. Sí es importante que veamos que la neurodiversidad es algo que siempre ha existido, más sin embargo todavía no estamos comprendiendo cómo acompañar esta diversidad. Esa neurodivergencia, ¿verdad? Cuando se hace un problema patológico que hay que llamar la atención, porque todos tenemos habilidades diferentes de la respuesta y somos comunes, hay tipos. Cuando esa conducta se hace disruptiva, ¿qué pasa para que ustedes tengan que hacer un diagnóstico, hablar de un diagnóstico temprano, un especialista? Por supuesto, cuando ya esa misma conducta o comportamiento no se adapta a lo que socialmente se espera. Entonces, sí, estas diferencias que podemos tener todos debe tener como una misma línea. Ahora, que se pueda adaptar dentro de todas las diferencias que podamos tener. Sin embargo, si no las tenemos, entonces si no contemplamos que la persona puede estar saliéndose un poco de orden, entonces puede escaparse de las manos ciertos comportamientos y obviamente desencadenar una serie de conflictos en el mismo entorno se desenvuelve. La neurodiversidad es una enfermedad porque además dijimos que todos somos neurodivergentes. En lo absoluto no es una enfermedad, realmente la neurodiversidad, como bien hace referencia a la diferencia que tenemos todos en nuestro funcionamiento. Es decir, para ser neurodiverso, bueno, todos realmente nacemos de una forma muy particular y nos comportamos de una forma diferente. Ok, entonces, ¿cuáles son los trastornos más comunes que pudieran identificarse dentro de la neurodivergencia y que pueden ser trastornos del neurodesarrollo en el ámbito escolar? En el ámbito escolar siempre nos vamos a encontrar con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es muy común, desde los 5, 6, 7 años estamos notando este trastorno en el aula, un trastorno del espectro autista, una discapacidad intelectual, es muy común. Y bueno, obviamente vamos a revisar también algunos déficits, sea en el aprendizaje, sea a nivel de cálculo, de lectura, escritura y otros tipos de diagnósticos como la misma dislexia. Claro, desde la mirada del psicólogo como es usted, ¿cómo debe ser tratada esa neurodiversidad en la educación? Con respeto, sobre todo con mucho respeto. Ahorita un tiempo para acá estamos dándonos cuenta de que quizás se habla de un concepto de inclusión, pero todavía no estamos lográndolo.
cuando hago mención a la palabra respeto, que es un valor muy importante, es porque no se está comprendiendo esta diversidad que existe. Es decir, quizás con este diagnóstico, trastorno bien llamado, también hablamos de una forma diferente de procesar, de aprender, de canalizar, de vincularse, de relacionarse. Entonces, no responder o aceptar esta forma muy particular, entonces estaremos rechazando esta neurodiversidad. Entonces, se supone que cada quien tiene una forma particular y un ritmo específico. Entonces, tratar de llevarlos todos por una misma línea es imposible. Qué interesante eso que acaba de mencionar del respeto y de entender. Me gustó esa frase porque es poderosa, que cada niño, cada joven, cada adolescente tiene un ritmo diferente de aprender. Inclusive en el desarrollo de nosotros cuando llegamos a más grandes o tenemos más edad, pues los procesos de aprendizaje cambian, salvando las distancias de la edad. Cómo abordar esas diferencias del aprendizaje, sobre todo en el ámbito escolar. Usted habla como psicólogo desde el respeto, pero ¿cómo se aproxima usted para auxiliar a esos niños o adolescentes que tienen un trastorno de aprendizaje en el aula, por ejemplo? Lo primero que siempre solicito en los colegios cuando acompaño es monitorear un poco este estilo particular de aprendizaje que tiene cada quien, sea bien visual, sea auditivo, pero también comprender un poco qué tan reflexivo es y verlo como por etapas realmente este aprendizaje. No considerar que la persona siempre va a ser visual, quizás en otra asignatura, en otro horario, quizás la persona responda a este estilo, o sea, estar siempre dispuesto a hacer esta adecuación para poderlo beneficiar. Es decir, que un maestro tiene que saber si su estudiante es visual, si es auditivo, si es reflexivo. Desde mi punto de vista es esencial que lo conozca. Si es kinestésico, es el que es en movimiento. Debería saberlo, porque de lo contrario entonces estoy impartiendo o transmitiendo un conocimiento, una información, pero no sé si realmente va a llegar la información. Entonces, si no estoy de acuerdo o no comprendo lo que el docente me está transmitiendo, realmente cuál va a ser mi alcance. Y es donde entonces empiezan a notarse estas pequeñas diferencias. Entonces el niño sí puede tener un problema de atención, muy bien, pero quizás lo que está ocurriendo no va ligado o vinculado al problema de atención. Quizás va vinculado más a un estilo de aprendizaje, que es lo que hace que mi atención totalmente no responda. Interesante. Ya para finalizar, como hemos hablado de la neurodiversidad y las diferentes habilidades para el proceso de aprendizaje, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Es decir, si vemos algún tipo de comportamiento que debe llamar la atención en términos generales, ¿cuáles serían sus observaciones? Lo primero es reunirse como equipos. Vamos a hablar de los docentes, reunirse un poco, hacer mesa de trabajo, que este equipo multidisciplinario pueda definir realmente cuál es el primer paso. El primer paso siempre es reunirse con los mismos representantes para conocer en otro contexto esta misma situación, si el comportamiento se repite. ¿Cuál comportamiento, por ejemplo? Por ejemplo, podemos hablar de aislarse, no prestar atención, no seguir instrucciones, no respetar la norma, en algún momento ser intermitente con las actividades. Abandonar, evitar la constancia, ser perseverante de una forma negativa o compulsiva. Todo esto es importante que lo notemos, o que el mismo equipo pueda tomar registro a partir de estas entrevistas de encuentro que tenga con los representantes, para poder entonces hacer remisión a los especialistas, bien sea el psicólogo en primera instancia y más allá neurología, para conocer si realmente en este mismo comportamiento estamos en presencia de esta neurodiversidad, es decir, un diagnóstico. ¿Y cuál es el problema si esos padres o representantes no aceptan, digamos, ese llamado de atención en esa primera oportunidad que le hace el maestro en el salón o el psicopedagogo? Se entorpece mucho el mismo desarrollo social, socioemocional de la misma persona, en cuestión si era el niño, niña, adolescente, y es quien requiere la atención. Entonces, cuando los padres se niegan, también puede formar parte de un mismo duelo. Hay rechazo al diagnóstico, a la idea de un diagnóstico, a la idea de incluso de que se pierda la esencia de lo que como padre se espera de un hijo, a estas expectativas. También tenemos que considerar que todo padre tiene un ideal reflejado en sus hijos, y cuando ese hijo no alcanza esa meta, entonces vienen algunos niveles de frustración, ansiedad, temor, y es más fácil para muchas personas rechazar esa posibilidad. Claro, hay momentos donde también se puede negociar,
llegar a la etapa de la misma culpa, hasta que finalmente llega la aceptación. Lo más importante es que eso no tarde mucho, porque quien lo necesita está esperando. Bueno, muchísimas gracias al psicólogo José Daniel Chirino por permitirnos comprender la importancia de identificar en esa neurodiversidad si pueden existir o no algún trastorno del neurodesarrollo. Colegio Universitario de Psicopedagogía CUC. Emocionalidad en la diversidad.